Ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. El efecto de nuestras emociones en nuestra salud. Está con nosotros Isabel Aragones, terapeuta holística, con quien vamos a compartir este importante tema, y escuchen muy atentamente lo que ella va a compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Isabel? Qué gusto tenerte en cabina. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, el no saber manejar nuestras emociones a la larga nos termina enfermando. Las emociones a veces son vistas como algo malo en el ser humano, pero realmente todo ser humano se caracteriza por sentir, y lo que sentimos son emociones. Cuando un ser vivo las puede sentir porque está vivo. Una persona que ya dejó de existir ya no va a sentir nada. Entonces las emociones son como: hoy día amanece frío, mañana amanece con calor, pasado llueve, luego pasado corre aire, y uno tiene que ir fluyendo con las circunstancias, ¿no? Pero ¿a qué le llamamos específicamente emociones? Porque se suele pensar de todo un poco cuando se trata de emociones, ¿no? El descontrol de pronto ante una sensación grata o no muy grata, que uno por ahí no sabe cómo manejarse. ¿Cómo conceptualizamos Mira, esto? hay 4 emociones que son primarias, que el ser humano desde el momento en que nace las experimenta. Y estoy hablando de los bebés cuando recién nacen. Los bebés lloran porque necesitan algo, porque tienen hambre, ¿no? Porque tienen frío, porque tienen miedo, y también dejan de llorar cuando están tranquilos y están alegres. Entonces estoy hablando de miedo, de enojo, cuando de repente no se les atiende, los bebés lloran, la mamá no les hace caso, vuelve a llorar más fuerte hasta que la mamá les hace caso. Cuando ocurre eso y se satisfacen sus necesidades, el niño hace lo que normalmente hace cualquier persona sana emocionalmente. Está en el amor, está en la polaridad, está en la alegría, está tranquilo. Es un niño que satisface sus necesidades. Pero muchas veces son las emociones primarias, por eso digo. Y cuando hablo de primarias, son emociones que son cortitas. Tengo frío, lloro, estoy hablando de un bebé. Viene mi mamá, sabe qué me está pasando, me abriga, me tranquilizo. Estoy otra vez en el amor y la tranquilidad. Pero conforme el ser humano a veces va creciendo, se va desconectando de esto. ¿Por qué? Porque a veces los papis y las mamis no están preparados, o sea, porque nadie te enseña a ser papá, aprendes en el proceso y aprendes conociendo a tu hijo, equivocándote. Me dejo entender, ¿no? Y a veces en esta época en la que tú dices el descontrol, estamos tan apurados en los trabajos que no tenemos tiempo a veces de estar así, mirándonos a los ojos, viendo qué le ocurre a mi hijo, a mi hija, o a mi esposo, con quien viva, o mi empleada, ¿no? Y de repente ni siquiera me doy cuenta que está con la mirada triste. Y estoy tan apurada haciendo mis cosas que si me viene a decir algo, a quejar, no quiero escucharte, dime de qué se trata. Y entonces no estamos, ¿por qué? Porque realmente si nosotros sintiéramos lo que se siente, estando de repente triste, enojado, con miedo, lo que fuera, me daría un tiempito, porque como yo ya lo siento y sé manejarlo, de poder mirar a la persona y decirle: veo que estás triste. Y le doy la oportunidad que pueda hablar. O sea, yo creo que el hecho grave de que enfermen las emociones es que a veces ocurren cosas y no las compartimos con nadie, nos las guardamos. ¿Por qué? Porque nadie me hace caso, o porque me van a decir: ya otra vez estás con lo mismo, ¿cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a crecer? Y realmente el ser humano va a vivir con sus emociones hasta el último día de su vida. Y yo creo que la persona más sana y la persona más feliz es aquella que está conectada. Conectada consigo misma. Con sus emociones. Ajá. Estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me ha pasado? Ocurrió tal cosa. Se murió mi perrito, me voy a sentir triste. Hay que empezar por reconocerlo. Por reconocerlo. Y asumir una actitud. Ese es el primer paso, ¿no? ¿Qué pasa cuando no aceptamos la pérdida de algo que queremos mucho, alguien que queremos mucho? Se nos va, lloramos, sufrimos. Pero hay un momento en que tu consciente o tu inconsciente no acepta no ver más a esa persona y sigues llorando, y pasan los años y sigues llorando. De alguna manera eso va a tener un efecto en tu piel, de alguna manera va a tener un efecto en tu cuerpo, de alguna manera se va a manifestar en algo, en tu ser. Mira, hay una característica que a través de mis experiencias o casos, el duelo se llama eso. Duele, hay dolor profundo.
El duelo normal es un proceso, hablamos de pérdida de ser querido o simplemente porque alguien falleció o porque se terminó la relación, hay que hacer un duelo. Y eso significa conectarme conmigo misma. Tengo que llorar todo lo que tengo que llorar. Tengo que llorar, permitirme llorar, y también el duelo tiene 5 etapas, ¿no? Muchas veces las personas por desconocimiento se quedan atoradas en una de ellas y no pasan hasta la 5ª. Entonces son personas que de repente van a llorar y van a pasar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y no han cerrado. Exacto. No, porque nadie te enseña tampoco. Si tus padres... Y no sabes cómo. Y no sabes cómo. Porque a veces te haces la idea de que esa persona la vas a volver a verte o que está de viaje. Exacto, es la negación. Es la negación. Y yo creo que los casos más terribles son aquellos en los que tú no puedes... Hablo por ejemplo, ¿no? Una mamá que de repente se puso grave con su bebé a la hora de dar a luz y el niño muere, ¿no? Entonces yo creo que los duelos más difíciles de cerrar son aquellos en los que tú no puedes ver a tu ser querido en su cajón. Permíteme una llamadita del público. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Yuli, gracias, qué bonito tema. Quería preguntarle a la doctora, hace tiempo leí un libro y otros datos que, conversando con gente sobre cosas así, hablaron que las emociones fuertes, los rencores acumulados, son los que activan el cáncer. Y hablaban algo de la medicina germánica, que dice cosas como que uno debe perdonar los conflictos pasados, regresar al conflicto pasado, resolverlo, perdonarlo y trabajar en eso para desactivar el cáncer, ¿no? ¿Qué hay de eso? Muchísimas gracias, Omar, por compartir con nosotros este conocimiento que se está difundiendo mucho, ¿sí? Y que hay muchísimos estudiosos, científicos, investigadores que lo están dando a conocer, y se va a dar un curso justamente de este tema del que le está hablando Omar. Exacto. Más adelante. Ese es justamente, gracias Omar por tu pregunta, porque efectivamente la medicina germánica tiene que ver con Hammer. Hammer es un médico alemán que él vivió en carne propia la muerte de su hijo en un accidente X, ¿no? Y al poco tiempo se enfermó de cáncer. Él a la próstata y su mujer también le dio cáncer. Ella fallece, él no. Y fue un investigador científico que se dio cuenta por qué las personas se enferman después de un shock, de un impacto, algo no esperado. Entonces, como médico científico empezó a mirar los cerebros, las resonancias magnéticas, resonancias que les hacen, y se da cuenta de que las personas, depende cómo lo vivan, se va a quedar fijo en una parte del cerebro. Y eso se llama el bioshock, ¿no? Y no lo hablan, no lo dicen. Al tiempo se genera la enfermedad, ¿no? Pero también buscando justamente volver a resentir lo que no se dijo, lo que no se habló, la persona lo puede sacar y el cuerpo se libera. Porque una parte que es muy cierta, el cuerpo humano está hecho para poder cargar peso, o sea, no para cargar emociones. Buscar en tu mente ese momento vivido. Sí, pero... Y llorar y perdonar en ese momento. No necesariamente, o sea, sí está bien buscar en tu mente ese momento vivido, pero hay un protocolo que se sigue, porque llevarte a hacer crisis de repente te traumatiza más. Puede. Exacto. Entonces, esto se hace con la ayuda de un especialista. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Que hay que buscar el especialista. Exacto. Hola, Elsa, nuevamente con nosotros. Sí, Elsita. Mi consulta es que ha coincidido con lo que tú has mencionado y con lo que están hablando. Por ejemplo, yo perdí a mi padre hace años. Ya. Mi madre la perdí y mi mamá la perdí hace 2 años. Después, en el transcurso de esos días, de esos años, del 2013, violaron a mi hija Dios. Entonces, yo estoy destrozada. ¿Cómo me verá? ¿Cómo me escuchará? Yo no puedo superar esto. Gracias por compartir. Entiendo tu dolor y bueno, en la vida a veces ocurren cosas tan fuertes que realmente a veces cuando no sabemos manejarlas nos quedamos con el duelo bloqueado, como siento yo que es el tema de ella, ¿no? Por su papá y luego por su mamá. Y por su hija. La violaron, sí. No, entonces lo que me he dado cuenta a través de mi experiencia en la práctica es que las personas que tienen duelos bloqueados no están conscientes de lo que ocurre alrededor. Y no solamente le afecta a ella, le afecta a la hija que también es la nieta.
es la pérdida de un abuelito, y a veces el vínculo de los nietos con los abuelos es muy grande. Entonces, en primer paso, yo creo que en todo sitio hay psicólogos, yo digo, hay especialistas que los pueden ayudar a hacer este proceso cuando no se puede hacer, porque pueden pasar 30 años, como en mi caso veo 40 años, 50 años, y seguir llorando la pérdida de un ser querido, porque no se pudo cerrar el ciclo. En el caso de Elsa, ella está en Piura, lamentablemente este curso que se va a dictar va a ser aquí en Lima. ¿De cuándo va a ser? Justamente está viniendo una persona que estudió con el doctor Hammer a dar esta formación de biodescodificación biológica. Él se llama Christian Fleché. Christian Fleché es un francés que tiene más de 30 y tantos años estudiando y poniendo en práctica todos estos temas de poder biodescodificar a las personas, porque la enfermedad, ya cuando entra al cuerpo, es un SOS que el cuerpo nos está pidiendo: por favor, escúchame, tienes que resolver este tema. Entonces, ya pasó, por supuesto, no es que la enfermedad se detone del día siguiente de lo que ocurre, pasa un tiempo en que esto ocurre. Y él está dando la formación para todas las personas interesadas que quieran de repente sanar su propia historia personal, a los médicos, los psicólogos, los terapeutas, el 28, 29, 30 y 31 de enero. Son 4 días, de 9 a 6 de la tarde. Es una persona que tiene muchas herramientas y capacidades, y en el YouTube lo pueden ver. Tiene un equipo de maestros que viene a dar la formación, porque yo creo que tenemos que ayudarnos nosotros mismos. Cuando podemos entender y sanar nuestras historias, podemos estar en paz con nuestro pasado y ya no hay resentimientos ni rencores. Porque las crisis, yo siempre digo, son oportunidades para crecer. A veces son muy dolorosas y a veces pensamos que no podemos con ellas, pero si tenemos alguien que nos apoye, es más fácil poder pasar este tema que es tan difícil o duro. Pero hay características que delatan a una persona que no está trabajando sus emociones, porque nadie, en su sano juicio, quiere vivir toda la vida sufriendo. Supuesto. Permíteme, Socorro, y permíteme un momentito, mi querida Isabel. Vamos con un dato preparado por el equipo de producción. ¿Sabías que más del 70% de las enfermedades que nos aquejan tienen como causa principal problemas emocionales no resueltos? Para favorecer la salud de nuestro cuerpo, es necesario tener bien claro que cuando hablamos de emociones, nos referimos a esas reacciones repentinas que nos causan cambios físicos y a veces muy evidentes, como palidez, sudor frío, inquietud, sensación de vacío en el estómago y muchos cambios. Por eso es recomendable llevar una dieta saludable, puesto que es muy importante que nuestra mente esté ordenada y libre de pensamientos negativos, así como de emociones perjudiciales. Muchísimas gracias, cuando son 10 de la mañana con 51 minutos. Yo siento que este tema, Socorro, deberíamos tocarlo mucho más. A mí me da muchísima pena el caso de Elsa de Piura. Me encantaría que de alguna manera Elsa venga y comparta este tema. Pero vamos a escuchar qué nos dice Juan. Hola, Juancito, ¿cómo estás? Hola. ¿Se fue? Genaro nos llama a este Cusco. Hola, Genaro. Muy buenos días, hermanas. ¿Cómo está, Guayquicha? Los consejos por el curso. Qué gusto saludarlo. Muy buen día. Tengo una pregunta. Adelante con su pregunta. Sabe, hermana, yo he perdido hace 45 años a mi padre, pero sigo recordando. Ya no recuerdo por lo que me ha dejado buena escuela antigua, y por eso lo dedico todos los días, el trabajo que me dirige diariamente mi padre, ha sido un hombre, y lo pongo como a mi Dios. ¿Algo que quiere comentar? Sí. ¿Qué tratos debo tener? Miren, también acá lo que siempre decimos a veces no podemos hacer duelo cuando tenemos culpa, cuando tenemos mucha, de repente, enojo con la persona que ha partido, y también cuando endiosamos a nuestros padres,
porque no lo soltamos. Entonces, ahí también son los dos extremos en los que se ve que falta procesar un duelo, ¿no? Y un duelo significa despedir a esa persona, darle un lugar en nuestro corazón donde va a vivir para siempre y recordar las cosas bonitas, pero no tenerlo presente todos los días, porque cuando yo hago eso no he soltado. La idea es buscar la sensación de bienestar, o sea, que cada quien busque su bienestar en medio de la tristeza, porque obviamente si perdemos a un ser querido nos va a doler. Nos va a doler de todas maneras. Viene la negación, como bien decía usted al principio, no se ha ido, está por acá, a veces ponemos la foto, le conversamos, entramos a su habitación, hablamos con ese ser, hasta que alguien nos hace entender que ya no forma parte de este mundo, ¿no? La cosa pero a fluye veces de manera eso ayuda. natural. Cuando no ocurre, ese es el tema, Claro, ¿no? lo que pasa es que pero, hay una terapia pero a veces muy eso bonita. ayuda, o Sí. sea, sabes que no está, pero de alguna manera tú lo haces sentir, o te haces sentir a ti misma de que te está escuchando, la energía, tú sabes que la energía no se va. Claro. Vamos con Juan Pablo, que está en Abancay. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hay un sentimiento realmente muy fuerte con respecto a mi persona, puesto que tenemos pues problemas aquí en Abancay muy fuertes, pero no llegan a nivel nacional. Por ejemplo, actualmente se está viviendo un problema grave en la Universidad Micaela Barcillas de Abancay. Ningún medio de prensa pues está coberturando esto. Actualmente los universitarios están pidiendo que el señor Israel Hernández se vaya de la universidad y en estos momentos están con una medida de fuerza tomando la Universidad Micaela Barcillas en Tamborco. En cualquier momento se va a desencadenar pues. Amigo oyente, vamos a pasar esta noticia, mi querido Juan Pablo. comuníquese a Juan Pablo con el departamento de prensa 619-0662. Ya está comunicándose con Correcto. el equipo de Le prensa. ha pasado la llamada. Y el equipo de prensa se va a encargar de la difusión de este tema. De todas maneras, muchísimas gracias, Juan Pablo, por darlo a conocer a través de Radio Nacional, que nuestros excelentes profesionales se encargarán del tema. Tú tienes que volver. Sí. Tú tienes que volver. Sí, algo solamente para cerrar. Nosotros comunicamos emociones. Cuando no hay un diálogo de comunicación desde el corazón de lo que está pasando aquí, ocurren este tipo de cosas. Pero para yo poder comunicar tengo que sentir. Y cuando yo siento y lo digo de la manera adecuada, la otra persona me escucha. Entonces muchos de los conflictos ocurren justamente por eso. Yo me cierro, no siento, yo no sé cómo hablarlo y ataco. Tú tienes la culpa, tú lo hiciste, tú dijiste, no sé cuánto. Culpar a otro es lo peor que podemos hacer. Y la verdadera comunicación es mucho más honesta, sincera con lo que yo siento. Hablo de mí, me duele, me apena, me siento mal cuando no me avisas y llegas tarde y pienso que algo te pasó. Yo creo que cualquiera lo puede escuchar. Pero si yo le digo, tú que eres un irresponsable, que siempre llegas tarde, ¿me va a escuchar? No me escucha. Es verdad. Isabel, el teléfono para que la gente pida información acerca del taller, curso o conferencia que se va a llevar a cabo en nuestro país. Sí. Bueno, quería invitar a todas las personas que desean tener un cambio verdadero y profundo en su vida y sanar su historia familiar. Me pueden llamar al 9957-67033 para darles informes. ¿Repetimos? 9957-67033 para poder darles informe, y aprovechen esta única oportunidad que por primera vez viene al Perú el señor Cristian Fleché, que es discípulo de Hammer, a dar esta formación en biodescodificación biológica. ¿Fechas? 28, 29, 30 y 31. Tenemos últimas vacantes, así que apúrense a tomar sus decisiones. Muchísimas gracias, Isabel Aragones, terapeuta holística, y supongo que ahí también te pueden encontrar a ti para cualquier tipo de terapia. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan muy buenos días. Gracias.